invito al pastor Eladio Ramos para que me acompañe hoy con ustedes. Aquí estamos, pastor. Gracias a Dios por la tecnología, ¿verdad? Que podemos conectarnos, que podemos llevar esta palabra y no solamente nosotros en un lugar pequeño, sino que muchos otros también pueden ser alumbrados con esta palabra a través de la tecnología. Así que damos gracias a Dios por eso y como lo habíamos dicho, el tema hoy lleva por título Pablo y los Gálatas. Ahí está, Pablo y los Gálatas, parte 2. Parte 2. Estuvimos hablando en la parte 1 que estuvo tremendo. Recuerdan que lo hicimos desde las playas de Melbourne, allá en un lugar turístico, donde pasamos un fin de semana de maravillas. Y de paso, los que no escucharon esa transmisión, yo les invito para que lo escuchen. Se anunció que el pastor Eladio pronto estará trayendo un libro nuevo que acaba de escribir, poderoso, maravilloso, que sé que va a ser de mucha bendición. Hay un conjunto de promoción que ya viene por ahí, pero pastor, denos una síntesis corta para que los hermanos estén esperando esta producción, este libro que Dios te ha puesto a escribir. Amén. En este primer libro, pues obviamente ya anda por producción y ya estoy escribiendo el segundo. Ya voy como por 7, 8 capítulos. Pero en este primer libro dedicamos gran parte del libro lo dedicamos a las doctrinas y a los estudios que nosotros a través de los años hemos estado compartiendo con ustedes. Lo estamos haciendo en un lenguaje sencillo. En la página se compone de bloques de texto muy pequeños, tiene muchos itálicos, muchas negrillas para hacer énfasis en las cosas que queremos hacer y va a ser un libro que no le va a cansar. Yo pienso que el libro lo va a divertir mucho a usted y está diseñado para una persona cualquiera que no conozca nada de iglesia. Si lo lee, sus ojos van a ser alumbrados, que eso es lo que estamos buscando. Así que les invito, ya en noviembre, ahora en este mes que entra, comenzamos con la promoción del libro y esperamos que sea, ayer estuve viendo, pastor, la carátula y viendo el diseño de cómo el libro va quedando. Muy bonito, el título del libro es Tu sabiduría, tu gran tesoro. Vamos a hablar de que ya esa sabiduría tú la tienes dentro. Tú no tienes que buscar sabiduría fuera de ti. Ya Dios te dotó con eso. Por eso fue que a Job él le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y después más tardecito le dice, tú sabes todo esto porque mira, yo te enseñé ya todo esto. Así que el evangelio de esta gracia maravillosa, ese evangelio es un tesoro que está en ti. Hay que sacarlo para afuera. Y eso es lo que este libro propone hacer. Un detalle cuando nos estuviste leyendo un par de capítulos, llorábamos allí porque la palabra nos calaba el corazón y sabemos que va a ser el mismo efecto en ustedes. Así que esté pendiente para que lo pueda ordenar. Por aquí naturalmente lo vamos a estar anunciando y hacérselo fácil para que usted pueda entrar y recibirlo. Bien, vamos de lleno. Gálatas, Pablo y los Gálatas. ¿Qué lío tenía Pablo con esta congregación? Si usted nota en el capítulo 1 les habló de que no hay otro evangelio, hay un solo evangelio, que aunque viniera un ángel del cielo y les predicara un evangelio diferente, dijo sea anatema. Y les habló de cómo él tuvo esa experiencia donde recibió la palabra, luego cómo estuvo con Pedro 15 días, luego habló de la persecución, la influencia que habían de falsos hermanos. Fíjate que Pablo los llamó falsos hermanos que se introducían a las congregaciones allá en Asia, en los Gálatas. Dice en el capítulo 2, verso 4, y esto a pesar de los falsos hermanos, vamos a tomar esto ya para iniciar la segunda parte, entradas escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento
accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Si usted va al libro de Hechos, capítulo 15, va a notar que se va a hablar de lo mismo que está pasando aquí. Y allá Lucas dice que se metían, bajaban de Judea, de Jerusalén, y se metían en las congregaciones fariseos que habían creído en el Mesías, en Cristo como el Mesías, judíos que habían creído, pero seguían con las costumbres y estaban obligando a los gentiles a circuncidarse. Por eso es que Pablo hace esa exclamación: el que os mutile, el que os quiere reducir y mutilar, ojalá que lo mutilen a él. Y entonces Pablo era muy fuerte con esto. Nosotros, fíjate, yo veo, y lo estuvimos hablando, pastor, la vez pasada, yo veo dos comportamientos, lo veo en Pablo y lo veo en Jesús. Pablo era condescendiente, Pablo era compasivo, Jesús era compasivo. Dice, los veo como ovejas sin pastor, comía con los pecadores, era misericordioso. Pero cuando venían los fariseos, Jesús decía, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y les decía a los discípulos, cuídense de la levadura de esta gente. Y los discípulos pensaban que hablaban del pan, de la levadura del pan. Y no, Jesús les hablaba del engaño, del veneno que tienen estos religiosos. Que si usted no se cuida, hermano, los reducen a esclavitud y te reducen el matrimonio y la familia. Y en la semana pasada advertimos que se cuidaran de estas personas que se meten a las congregaciones, están por Facebook, están en las iglesias, viajan por iglesias y reducen al pueblo. Y Pablo dijo, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio estuviese con nosotros. ¿Es así, pastor? ¿O me estoy extralimitando aquí? No, estás muy correcto en lo que estás diciendo. Y yo quería decir que la sutileza de este engaño a lo que comenzó allí en Galacia, mira, es una sutileza que no es que le estaban enseñando algo que no fuera la palabra de Dios ni que estuviera fuera. No, se componía de cosas que el mismo Jesús había enseñado. El problema es que este pacto ahora cambió. Este es un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Y ahora una de las ordenanzas que se nos manda es a que dejemos ya, mira, los rudimentos de la doctrina de Cristo hay que dejarlos atrás. Porque el problema que tenían los de Galacia era que los apóstoles de la circuncisión en su evangelio estaban incluyendo prácticas judaicas, señales y cosas que se hacían para la carne, que eso fue en el tiempo cuando todavía no se habían reformado las cosas. Pero ahora las cosas se reformaron, hermano. Yo quiero decirte que con un evangelio de cosas reformadas, ya las prácticas que son para la carne, el lavamiento de pies, la imposición de manos, el juicio eterno, la doctrina de bautismo, todo eso queda atrás. Ahora se está buscando a un creyente que se atreva a vivir por fe sin ningún tipo de amuleto y ningún tipo de práctica para la carne. Ya esas cosas impuestas para la carne, ya esas cosas fueron abolidas. Ahora se te está llamando a vivir por fe, llamando las cosas que no son como si ya fuesen. Tremendo. Y entonces leímos la vez pasada, que es donde no quería partir adelante, sino un poquito atrás, por eso fue que entramos aquí. Mira el verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, también actuó en mí para con los gentiles. Mire, quiero hablarles a estos pastores, a estos líderes, a estos hermanos que salieron de ministerios de gracia, que estaban en extremo. En otras palabras, que usaron la gracia, que se usó la gracia como libertinaje y que hoy han errado el blanco. Se predicó por muchos años, y yo lo prediqué, que habían dos evangelios. Había un evangelio de la incircuncisión
y había otro evangelio de la circuncisión dado al apóstol Pedro. Uno de la circuncisión dado al apóstol Pablo y el otro de la incircuncisión dado al apóstol Pedro. Aquí muestra que hay dos evangelios, pero el contexto, por eso es que es tan importante cuando interpretamos la palabra, no sacarlo fuera del contexto. El contexto del capítulo anterior, Pablo dice, no hay otro evangelio. Tenemos que partir de la premisa que hay un solo evangelio. Y el apóstol Pablo está entendiendo que Dios había escogido a Pedro para hablarle al pueblo de la circuncisión. Y que también Jesucristo le había dado a Pedro el apostolado para ese pueblo. Y entonces él lo compara y dice, así como me dieron a mí el apostolado para el pueblo gentil. ¿No son dos apostolados? ¿No son dos evangelios? Es un solo evangelio. Miren cómo quiero traerles la versión de la Biblia Peshitta. Peshitta dice en Gálatas capítulo 2 y el verso 7. Óiganlo bien. Dice, sino al contrario, como vieron que me había sido confiado el evangelio para la incircuncisión, como a Pedro se le había confiado el de la circuncisión. Fíjate, el evangelio no para un pueblo distinto. Es el mismo evangelio que se le encomendó a Pedro y a Pablo, es el mismo evangelio. Lo que pasa es que Pedro, y lo dijimos el domingo, Pedro no entendía las riquezas de este evangelio. Pedro no lo entendía. Quien lo entendió por revelación fue el apóstol Pablo. Pero fue el mismo evangelio, el mismo apostolado, solo que fue para pueblos distintos. Por eso Jesucristo en los días de su carne le dijo a los apóstoles, por camino de gentiles no vayáis, porque él tenía un apóstol que iba a alcanzar ese pueblo gentil, que era el apóstol Pablo. Pero mira cómo lo presenta la versión Peshitta, lo presenta como un evangelio para dos pueblos distintos. Mira cómo dice otra vez. Como vieron que me había sido confiado el evangelio para la incircuncisión, como a Pedro se le había confiado el de la circuncisión. Oiga ahora, verso 8. Porque aquel que operó en Pedro, pastor, Pablo reconocía que Jesucristo había operado en Pedro. Y lo comparó, el que operó en mí también operó en Pedro. Mira cómo dice, porque aquel que operó en Pedro para el apostolado a los incircuncidados, a los circuncidados. Aquel que operó en Pedro para el apostolado a los circuncidados. ¿Quiénes fueron los circuncidados? Los judíos. Dice, también lo hizo en mí para el apostolado a los gentiles. Entonces, Pablo está reconociendo el mismo evangelio que se le encomendó a él, se le encomendó a Pedro, pero para dos pueblos distintos. No son dos evangelios. Ahora, el hecho de que Pedro no entendía todo lo que entendía Pablo, ya es otro cantar y vamos a entrar en eso más adelante. Pero era el mismo evangelio y era el mismo apostolado para dos pueblos distintos. ¿Estoy en lo correcto, pastor? Amén. Por ejemplo, si el apóstol Pedro llegara a nuestra iglesia, si él llega a nuestra iglesia y comienza a predicar a Cristo, y de momento él dice, ok, vamos a imponerle las manos a todos aquí para que reciban la bendición de Dios. Ya eso está incorrecto. ¿Ves? Si, por ejemplo, el apóstol Pedro está en nuestra iglesia y llega y dice, ok, aquí todo el mundo se tiene que bautizar para ser salvo. ¿Qué pasa? Está incorrecto, está en otro evangelio, un evangelio diferente. Si Pablo llega y lo oye hablando así, Pablo va a decir, no, están en un evangelio diferente porque ya todos hemos sido bautizados en su muerte. El asunto con las iglesias de hoy es que han abrazado toda la doctrina que ellos leen en el libro de los Hechos, por ejemplo, y al leer eso y al incluirlo en sus iglesias, lo que están haciendo es que están lanzando su congregación a un evangelio diferente. Fíjense que cuando Pablo llegó a Galacia y encontró todas esas prácticas judías, Pablo dijo, pero yo estoy maravillado de ustedes, que en tan poco tiempo ustedes ya han seguido otro evangelio diferente, porque los vio que estaban haciendo cosas
que no tenían que hacer. Creyente que me escuchas en este día, si tú estás en una iglesia donde te lavan los pies, donde te bautizan, donde te ponen las manos, donde te mandas a que pase al frente, y entonces todo ese tipo de administración para tu carne. Hay gente que le encanta que los toquen, porque cuando el pastor me toque, yo siento eso que tiene el pastor. Mire, usted tiene lo mismo que yo. Yo no tengo más que usted. Usted tiene lo mismo que yo. Entonces, ¿qué pasa? Si usted entiende que a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu, la misma medida, a mí no me dieron más que a ti. ¿Qué pasa? Que de momento tú vas a entender que somos un cuerpo, que todos en el cuerpo somos iguales y que no tenemos que someternos a prácticas que son servicios para la carne. Porque para el espíritu tú no necesitas nada. Mira, tu espíritu lo único que utiliza es el oído. Por el oído es que tu espíritu se alimenta. Creí, por lo cual hablé. Cuando tú oyes la palabra, tu espíritu se nutre con eso. Y eso es lo único que tú necesitas para crecer. Tú no necesitas prácticas administradas para la carne de ninguna clase. Bien, entonces mire lo que sucede ahora, después que hablan, porque si usted ve, aquí no hay mucha información sobre esto, pero Pablo dice que subió a Jerusalén según una revelación y expuso en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicaba entre los gentiles, porque había una conmoción. Si usted va al libro de Hechos, donde Lucas escribe, que fue más exactamente la parte histórica, él habla de que hubo una discusión no pequeña, porque imagínense, judíos tratando de obligar a los gentiles a judaizar y a circuncidarse. Entonces Pablo y Bernabé dijeron, no, un momento. Entonces se fue a discutir este asunto con los ancianos y con los apóstoles en Jerusalén. Y si usted lee en el libro de los Hechos, ahí es donde Pedro dice, mira, es verdad, la gracia fue dada, Y entonces aquí llegan a un acuerdo. Miren el acuerdo, verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, que era Santiago, Cefa, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, claro, los tres que estaban cerca de Jesús. Oiga esto, nos dieron a mí y a Bernabé la señal de compañerismo, hermano. Yo quiero que usted vea ahora, porque es que hay a veces, por muchos años hemos predicado que había una enemistad entre Pablo y los apóstoles. Entonces siempre vino a pelear y Pablo rechazando y rechazando. No, mira, dice que dieron su diestra en señal de compañerismo. Entendieron, se llegó a una conclusión de que Pablo iba para los gentiles y ellos para los judíos, y que no se iba a molestar más a los gentiles. Solo la única condición que pidieron, solo que no hubiera carne, que no comieran carne sacrificado a ídolos, que no hubiera fornicación, que eso es bíblico, eso es nuevo pacto, y que se acordaran de los pobres en Jerusalén. Y que Pablo dice, de lo cual esto me acordé siempre. Se dieron la diestra en señal de compañerismo, dice, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente, verso 10, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Terminó ese encuentro, esa reunión en paz. Reconocieron el apostolado que se le había encomendado a Pablo para el pueblo gentil. Se reconoció el apostolado que se le dio a Pedro, el mismo apostolado para el pueblo judío. Se reconoció el evangelio que se le encomendó a Pablo para los gentiles y el mismo evangelio a Pedro para los judíos. Hubo un acuerdo. Pero ¿qué pasa? Aquí viene lo que sucedió. En el capítulo 11, no se sabe qué tiempo hubo después de esa reunión, entre la reunión en Jerusalén y luego cuando Pedro viaja a Antioquía. Ahora escuche bien lo que está pasando. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice el apóstol Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. Aquí es donde viene un escenario distinto
del cual nosotros queremos hablarte claramente. El apóstol Pablo cambia. Primero le había dado la diestra a Pedro y a Jacobo y a Cefa y a Juan, enseñarle compañerismo tremendo, amado, porque el amor tiene que reinar, aun cuando hay diferencias. Yo tengo amigos ministros que piensan un poco diferente en varias cosas, pero yo los amo. Pero si me quieren reducir a esclavitud, ¿o no? Ahí ni por un momento accedimos a eso para que la verdad del evangelio permanezca con nosotros. Y aquí Pablo dice que lo resistió cara a cara porque era de condenar. Pero hay unas razones por la cual Pablo resiste a Pedro cara a cara. Lo dice el verso 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo era uno de los grandes que pastoreaba la congregación allá en Jerusalén, ese era el hermano de Jesús. Antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿ven? Porque estaban bajando judíos a las iglesias gentiles. Pedro comía con los gentiles, ¿verdad? Pedro comía, me imagino que comía de todo, porque hasta Dios le dio una visión a Pedro. Pedro, nada es inmundo. Ya Pedro se comía las patitas, se comía de todo lo que había, me imagino. Y después dice, pero después que venían los de Jerusalén de Jacobo, dice, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahí está la hipocresía de Pedro. Y esa hipocresía ha permeado a través de los años en el pueblo de Dios. Si usted nota allá en Jeremías, en Isaías, habían profetas, sacerdotes, pastores hipócritas. Bueno, desde allá salía la hipocresía. Uno de los profetas dijo, de Jerusalén sale la hipocresía por toda la tierra. El mismo Jesús se lo dijo a sus discípulos, guárdense de la hipocresía de los fariseos y de la levadura de ellos. Entonces Pedro tenía miedo, dice, y en su simulación, fíjate la hipocresía y la simulación, el grado que tuvo en la vida de Pedro y en la vida de los que bajaban de allá, que participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé también cayó. Oye, el compañero de milicia de Pablo cayó en esta hipocresía. Por eso es, hermanos, que este ministerio está levantado para alertarte de no caer en la hipocresía. Hay muchos ministerios que hay que amarlo, tremendo, qué bueno orar por ellos, pero si te reducen a esclavitud y tienen hipocresía y están en simulación, entonces Pablo dice que lo resistió cara a cara. Pastor Eladio, yo veo aquí una actitud diferente del apóstol Pablo a la actitud del versículo anterior donde le dio la mano en señal de compañerismo. Y aquí viene y lo resiste cara a cara. ¿Por qué Pablo cambia de comportamiento? Bueno, se dieron la mano, porque la Biblia dice que se dieron la mano derecha, que era una costumbre, donde y todavía aún cuando se hace un negocio en un banco, usted estrecha y le da la mano derecha a la persona. Ok, el protocolo, ese fue el protocolo. Pero cuando Pablo entró a Antioquía y miró, y en Antioquía, fíjese que Antioquía fue el primer sitio donde se le llamó cristianos a los seguidores de Cristo. Mira. Había una congregación gigantesca. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí ya no había protocolo. Ahí era Pablo mirando la actuación de los discípulos de Cristo allí en esas reuniones y cómo se desenvolvían en los diferentes banqueteos y actividades que habían. Y él vio cómo Pedro se sentaba en una mesa gentil y lo mismo comía lechón asado, que, como decía el pastor, patita, todo tipo de cosas. Y no tenía cuidado de eso. Pero el problema no era ese, porque usted puede comer lo que usted quiera. Mire, hay cosas que a usted no le convienen. Sin embargo, el problema era que estaban obligando a los gentiles a judaizar. Y esa parte definitivamente Pablo la vio como algo de condenar, algo que no se podía aceptar en el evangelio. Por eso cuando yo veo a un creyente que lo meten debajo del agua o que le imponen las manos
para que reciba más unción, o que le echan aceite, o que le ponen... Mire, todas esas ministraciones para la carne, eso ya pasó. Usted no puede andar en esas cosas. Usted necesita una iglesia donde le administren por el oído, donde usted sea alimentado por la palabra, por el oído. Usted no necesita que el pastor haga todo tipo de maromas, que eso es lo que hacen hoy en las iglesias. El pastor es un payaso que lo que hace es que está haciendo un montón de cosas para impresionar a la gente. Impresione a la gente con el mensaje de la cruz. Impresione a la gente con la obra vicaria. Dígale de todo lo que se hizo en la cruz del Calvario. Háblele de que ha sido ya bautizado en su muerte. Háblele de que ha sido trasladado a un reino inconmovible. No trate de ver a su feligresía como una congregación de gente que necesitan la píldora llamada pastor para sobrevivir. No, usted no necesita eso. Usted está completo, usted está perfecto y en su iglesia no deben de haber ningún tipo de amuletos ni cuestiones para ministrarle a la carne. Mire, yo quiero hablarle ahora a los adventistas del séptimo día. Yo fui adventista del séptimo, yo nací como adventista del séptimo día, mi papá nació como adventista, mi abuelo nació, yo vengo de tercera generación. Conozco bien el adventismo y sigo creyendo en el advenimiento de Cristo. Yo sigo creyendo en el advenimiento de Cristo, pero quiero puntualizar un error que he visto a través de los años. Mire, el grupo adventista tiene un sistema alimenticio muy bonito y la alimentación se cuidan de no comer carnes inmundas y se cuidan de no tomar alcohol y todas cosas que son muy buenas para la salud. El problema está que cuando usted quiere imponerle eso a una persona y decirle, si usted no come eso, usted tiene el templo sucio y el Espíritu Santo no puede morar en usted. Hey, tenga cuidado con eso, porque yo estuve ahí, yo sé cómo se ministra eso, cómo se enseña eso. Cuando usted quiere obligar y menospreciar a alguien que come pernil o que come chicharrones y usted no come eso, usted dice que eso es inmundo, ya usted está entrando al terreno donde está esclavizando a uno que Jesucristo libertó con su sangre preciosa. Y eso es de condenar. Eso es de condenar. Si usted quiere comer limpio toda su vida, coma limpio y no tome ni una Coca-Cola. Si usted quiere, quédese así. Pero no me obligue a ningún gentil a vivir de esa manera y condicionar lo que va a ser salvo o que va a ser justificado o que es del pueblo escogido si come de esa manera, porque no es así. Entonces Pablo tuvo que reprender a Pedro y a los que venían de Jerusalén porque estaban con ese espíritu religioso, estaban reduciendo esclavitud. Y mira lo que dice en el verso 14: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío, pero vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y aquí es donde usted tiene que cuidarse. Y ahora le hablo a mis amados hermanos de la gracia. Tenga mucho cuidado, no se deje obligar por nadie. Mire, a veces usted se embruja. Usted se queda mirando a esas personas y se embruja con los milagros y con la muchedumbre y con la música y con las luces y con el brinco y el salto, y queda embrujado y sus sentidos son extraviados de la sincera fidelidad a Cristo y empieza a comerse toda esa levadura y toda esa hipocresía y termina apostatando de la fe. Oye, y prepárate que por ahí es que el Señor me dio un tema ya para noviembre 19, hermano, que vengo caliente. Vengo caliente el noviembre. Porque es que no nos podemos dejar mover. No nos podemos dejar engañar. Usted tiene que mantenerse firme. Hay pastores que me gusta cómo ella predica y me gusta cómo él predica y cómo viste. Tenga cuidado donde usted pone los ojos.
Si lo que está predicando, porque hay gente que te embrujan con la manera de hablar, con la manera de moverse, con la manera de conducirse. Mire, usted mejor cierre los ojos y escuche lo que está diciendo. Si lo que está diciendo va en línea con la palabra, recíbalo. Si no, deséchelo. Y él dice que reprendió a Pedro delante de todos. Y en el verso 15 le dicen, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre, Pedro, tú sabes esto, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por las obras, sino por la fe de Cristo. Yo me imagino, pastor, que él le dijo, Pedro, yo te lo dije a ti, cuando nos reunimos, cuando nos vimos en Jerusalén, no te lo dije a ti que era por la fe. Y tú dijiste, verdad, Pablo, es por la fe. Y ahora tú estás obligándome a los gentiles a judaizar. Y nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado, mira lo que dice ahora, va más allá Pablo, dice, es más, si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? Como que diciendo, y si viviendo en esta gracia me encuentran viviendo en pecado, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? ¿Es por eso Cristo un falso Cristo? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si usted tiene algún amigo pastor, pastora, reverenda, sacerdote, como sea, doctor, como se llame, si no va conforme al evangelio, hermano, usted no debe tragarse eso. Ah, ¿qué hago, pastor? No lo amo. No, usted ámelo. Tiene que dar un vasito de agua, déle un vasito de agua. Tiene que ayudarlo, ayúdelo. Pero no reciba esa enseñanza. No le digáis bienvenido a esa enseñanza. No reciba esa doctrina porque te va a apartar y vas a caer en condenación. Fíjate que Pedro estaba de condenar. ¿Qué significa eso, pastor? Que estaba de condenar. ¿No era eso lo mismo que dijo que aunque otro os ministre un falso evangelio, este sea anatema? Ser anatema no es ser condenado. ¿Qué dice? Amén. Fíjese que el estar de condenar es definitivamente que andaba fuera de la verdad. Andaba, en el verso 11 ahí lo dice, cuando vi que no andaban conforme a la verdad del evangelio, una persona que no anda conforme a la verdad está de condenar. ¿Te das cuenta? Y Pablo lo aprovechó y lo hizo en Antioquía porque ahí había una multitud de gente enorme. Mire, cuando usted entra a una iglesia y usted oye ese piano tan lindo y usted lo oye ahí y de momento llega y la letra dice, lávame en tu sangre. Entonces ahí rápido tienes que despertar y decir, lávame tu sangre. Espérate, no. Yo he oído pastores decir, la sangre todavía sigue fluyendo. Señores, la sangre se secó ya hace tiempo. Dios hizo su obra. De una vez y por todas, Dios hizo su obra. Está hecho. Cuando Él terminó, Él dijo, consumado es. Se acabó. ¿Qué es lo que resta ahora? Ahora lo que resta es que usted sepa qué fue lo que se hizo. Eso es todo. ¿Qué fue lo que se hizo? Y mire, y el piano te embruja y el órgano. Y entonces tú dices, ay, pero qué bien me siento aquí. Porque es que aquí me soban el ego. Y yo necesito que me soben el ego. Usted no necesita eso. Usted lo que necesita es que le digan la palabra blanco y negro. Right through, reseca. Ahí. Esto es lo que dice la palabra. Dice que ya yo pasé de muerte a vida. Dice que yo fui sentado en los lugares celestiales.
Dice que aquí estoy y que a mí no me puede tocar nada. Nada me puede separar del amor de Jesucristo. Mire, cuando usted comienza a hablar así, usted sabe lo único que queda. Ah, que dicho sea de paso, los pastores no hablan de esto. Lo único que queda es que te enseñen a cuidarte del viejo hombre que está viciado, que está en Efesios capítulo 4, verso 22. Ese es el que se levanta todos los días a tumbarte la cabeza. ¿De quién tú te tienes que cuidar? ¿De Satanás? No. Fue destruido conforme a Hebreos 2:14. ¿De quién tú tienes que cuidarte? ¿De los demonios? No. Tú tienes que tener cuidado solamente de ti mismo y de la doctrina. Esos son los únicos dos cuidados. Mire, yo, pastor, yo no oigo a los pastores de hoy hablar de el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Yo no oigo a todos esos grandes maestros decirle, déjame enseñarte cómo tú te despojas de este viejo hombre. Entonces, ¿qué pasa? No hay instrucción para enseñar al creyente a cuidarse de lo único que queda. Lo único que queda es el viejo hombre que está viciado, nada más. Y si te enseñamos a cuidarte del viejo hombre, tú vas a saber cómo cantar en medio de la tormenta, ¿viste? Tú vas a cantar como cantaba Jonás dentro de la ballena. Tú vas a entender que no hay nada que puede venir contra ti. Pero los pastores de hoy no enseñan, no enseñan. ¿Cómo digo? Un interés en crear una dependencia del pastor. Tú no tienes que depender de mí. Tú puedes cuidarte solito. Tú tienes que tener cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tú tienes que cuidarte del viejo hombre que está viciado. Y un pastor que te ama te enseña cómo es que ese viejo hombre se manifiesta. Y ese pastor te dice, mira, ten cuidado, que no coge break, está delante ahí todos los días velándote. Un pastor que te dice eso, te ama y te está diciendo la verdad. Pero uno que ni te lo menciona, olvídate de eso. Él mismo posiblemente ni sabe que tiene que cuidarse del viejo hombre que está viciado. Mire, hay personas que se me han acercado a través de los años de otros países, de otros estados, y me dicen, pastor, ¿qué hago? Tengo una congregación que va mi hijo, mi hija, mi vecino, pero es que allí no predican el evangelio, no predican lo mismo. Lo único que las alabanzas son bonitas, las luces, el grupo, pero no, ellos tienen bautismo y obligan a ayunar. ¿Qué hago, pastor? Yo le digo, mira, si tú sigues oyendo eso, eventualmente te van a reducir a esclavitud, porque lo que entra aquí, tú sabes, es bien difícil estar allí un tiempo y ir con corazón sincero para recibir y no ser influenciado por la hipocresía y el legalismo de ellos. Yo les he tenido que decir, hermano, mire, mejor quédese en su casa. Si no encuentra congregación donde usted pueda ser edificado, quédese en su casa. A menos, y le doy la salvedad, a menos que ese pastor de esa congregación o ese líder vea en usted un don de enseñanza y le permita a usted enseñar la palabra, y usted puede aprovechar y con sabiduría, poco a poco, no para dividir, poco a poco, y con el pastor también trayendo la palabra, para ver si el pueblo logra entender juntamente con su pastor. Esa es la única condición. Por eso yo le recomendaría que se quede. Pero si no le reciben la palabra, dicen que no, yo le recomiendo mejor véanos por internet y por Facebook y por YouTube, y usted se está congregando virtualmente mejor. No, déjese, salga de ahí corriendo, porque es que a veces, pastor y hermanos que me están escuchando de otras ciudades, de otros estados, de otros países, no caigan en eso. Ay, bendito pastor, que es que me quiero congregar y no hay una congregación, y aquí está una que por lo menos ellos echan fuera demonios y bautizan y ungen con aceite y ayunan, pero tenga cuidado, porque te van a reducir a esclavitud y un día te van a sacar el demonio a ti, supuestamente, ¿verdad? Cuídese
¿Cuál era la actitud de Pablo? Debe ser la tuya. Ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio se mantenga con vosotros. A Pedro lo resistió cara a cara porque era de condenar. Hermano, hay que cuidarse. No podemos dejarnos contaminar. Fíjate cómo le dijo a los Gálatas en el capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién los embrujó a ustedes? Ustedes estaban bien. Yo los dejé bien hace 6 meses. Cuando salí en un viaje en barco, ustedes estaban bien. ¿Quién los embrujó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo está tratando de razonar con los Gálatas. Ven acá, ¿cómo ustedes recibieron esto al principio? ¿Fue por las obras o fue por la fe? Tan necios soy. Han comenzado por el Espíritu, pero ahora van a acabar en la carne. Fíjate, hermano, hay hermanos que comienzan bien y no se dan cuenta que terminan en la carne, terminan prendiendo velitas a los santos, terminan con rosacruces, terminan con cuadritos de Jesús desnudo en una cruz. Mire, ya Jesús no está así. Jesús está sentado en poder, en majestad, vivo, con cuerpo glorificado. Él no está con un crucifijo allí como usted lo vio, como en esa humillación que él estuvo. No, él resucitó según una vida indestructible para no volver a condenación. Tantas cosas, verso 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo veo un Pablo aquí bravo, yo veo un Pablo aquí celoso, un poco de levadura. Él lo dice más adelante. Hoy no hay tiempo vamos a tener que continuar, pastor, porque esto está bueno. Él dice después con un poco de levadura, leuda toda la masa. ¿Dónde está el celo suyo, hermano? Ay, pastor, es que mi hijo, mi hija. No, ame a su hijo, ame a su hija, ame el yerno, ame el perrito, ame la abuela, ámelos a todos, pero no se deje influenciar. Ay, que ellos dicen Dios te bendiga. Pues diga usted bendecido, porque va a terminar diciendo que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios tenga de ti. No, ya Dios lo tuvo, ya me bendijo con toda bendición. Ya estoy completo en Cristo, ya estoy sentado en lugares celestiales, ya estoy pasado de muerte a vida, ya estoy con Él completo, no me falta nada. Usted tiene que buscar un lugar que le hablen así. Mire, yo me sentiría mal. Bueno, Pablo se sintió mal. Yo me sentiría mal si yo le he ministrado a un grupo de gente y después ahora veo que comenzaron bien y ahora están en la carne. Y ahora están en las obras de la ley. Yo me sentiría mal. ¿Y qué les pasó a ustedes? ¿Quién los embrujó? ¿Quién les bailó? ¿Quién les meneó la colita? Que los engañaron a ustedes. Ustedes estaban bien, comenzaron por el Espíritu y han terminado en la carne. Hermano, esto es serio. Esto es serio. Tenemos que ser celosos con la verdad del Evangelio. Mejor quédese en su casa y vea por internet. Pero no se mezcle. Y yo felicito a los que se han mantenido firmes, que están en otros países, que no han podido congregarse y se han mantenido congregándose ahí, hasta que Dios les muestre dónde ir, cuando se levante una congregación de gracia. Si no, quédese por internet. Pastor, hay celo, tengo celo hoy. Amén. Mire, yo quería decirle que el ser humano está diseñado de tal forma que cuando usted sigue oyendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, eventualmente usted termina diciendo lo mismo. Mire, si usted entra en una congregación y usted dice, bueno, yo voy por las alabanzas, en realidad no me quiero quedar en mi casa, me quiero congregar. Hay gente que piensa que congregarse en cualquier sitio es congregarse, pero no es así. No es así, porque lo que te entra por el oído te puede ir envenenando poco a poco. Y te lo digo yo. Yo he hablado con gente que han estado en este ministerio, se han ido para otro ministerio
Allá han empezado a escuchar las alabanzas, la palabra. Y después de un tiempo hemos hablado y yo le digo, ver acá, asincérate conmigo y dime honestamente. No es lo mismo, pastor, me han dicho. No es lo mismo. Tengo que estar escuchando y filtrando todo lo que oigo, porque cada 10 palabras hay 8 que no van. Y es que aquí usted ha aprendido a ejercitar su oído. Aquí no andamos jugando contigo, tú lo sabes. Aquí no te manipulamos la carne de ninguna forma, al contrario, te decimos lo que dice Juan 6:63. La carne para nada aprovecha, ¿viste? Para nada aprovecha. Y mira, Romanos 8:7 dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios y que no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Cuando tú te metes en una iglesia que están haciendo algo que es diferente a lo que tú llevas escuchando, te lo garantizo, eventualmente te vas a convertir a esa forma de doctrina. Es inevitable, es inevitable. Dime con quién andas y te diré quién eres. Hay un dicho que dicen que cuando una persona compra un perrito, después de un tiempo, la persona comienza a parecerse al perrito. Y es que mira, las costumbres son algo que es bien difícil de dejarlas. Tú has sido criado en esto. Tú has conocido esta palabra que te hizo libre a tal punto que hasta te fuiste al libertinaje. Porque muchos de nosotros lo hicimos. Pero ¿sabes qué? Cuando tú abandonas esto, tú te vas a sentir como una cisterna vacía. Vas a ver que no hay palabra, vas a ver que en lo que te hablan está todo reseco, no hay agua, no hay nada con lo que tú puedas sobrevivir. Por eso te insto, unge tus oídos, ten cuidado lo que estás escuchando y sé celoso con esta palabra. Mire, una vez usted aprende esto, porque eso me ha pasado a mí, una vez usted aprende esto, usted no cabe en ningún lado, ¿oyó? No cabe, porque usted va a los sitios y oye, y dice, pero bendito, mira lo que acaba de decir, mira lo que dijo este pastor el domingo, mira lo que dijo el otro. Te vas a encontrar filtrando y filtrando y filtrando, tratando de buscar algo que te alimente, y hay veces que pasa el mensaje completo y no hay ni una migaja para ti, porque la palabra del Señor es poderosa y para poder ministrarla con poder hay que conocerla, hay que vivirla. En esas iglesias no conocen eso. Por eso es que tú entras y sales y a veces sales peor de lo que entraste. Así que te insto a que alimentes tu oído con esta palabra y a que no te dejes vencer ni te dejes engañar, porque hay mucha influencia por ahí. Tú entras y el piano y el órgano te llevan enredado, la música, pero de momento no hay palabra. Ese es el consejo mío para ti hoy. Definitivamente no tenemos tiempo para continuar, lo vamos a hacer más adelante para continuar con una tercera parte porque esto está bueno. Pero mire, termino con esto. Hay personas que cuando vino la pandemia, imagínense, ahí no nos pudimos congregar. Era imposible congregarnos. Obligatoriamente teníamos que congregarnos por internet. Y ahí muchos empezaron a escuchar otras voces, ¿verdad? Y ahí muchos fueron, me imagino, no estoy hablando de la congregación del Ministerio Te Exaltamos, yo estoy hablando de toda la iglesia de Jesucristo. Había que congregarse por internet y ahí mucha gente empezaron a escuchar y a oír y muchos fueron edificados, pero otros fueron embrujados. Otros fueron reducidos a esclavitud. No supieron discernir la verdad, no supieron entresacar lo santo de lo vil, no supieron entresacar lo nuevo de lo viejo y entonces fueron embrujados. Por eso a veces Dios permite estas cosas. Mire, el hecho de que no nos estemos congregando físicamente todos los meses como lo hacía antes, no es motivo para usted desviarse de la verdad. Eso no debe ser un motivo para, ay, como no nos estamos congregando, pues yo me voy entonces ahora a reducir a esclavitud y me voy a hacer un judío. No.
Hay pastores que yo necesito estar allí, que me toquen. No, 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 tenga cuidado con ese necesito. Tenga cuidado con lo que usted está identificando que necesita. Usted lo que necesita es la verdad del Evangelio. Usted lo que necesita es el amor de Cristo. Usted lo que necesita es la palabra del Espíritu Santo. No es la gente. Tenga cuidado con eso. Identifique. Si usted consigue un lugar, amén. Tremendo, que le hablen la verdad. Pero no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Yo he visto personas así, comenzando por el Espíritu bien y terminan en las obras de la carne. Y cuando los veo, terminan aceptando lo que esa congregación dice, terminan entonces bautizándose, terminan cambiando su vocabulario y se reducen ellos a esclavitud y reducen luego a su familia. No sea usted eso que comenzó por el Espíritu y termina en las obras de la carne. Yo recibo que en esta mañana tú eres uno de los que dice, pastor, yo me mantengo firme en esta palabra. Vamos a ver cuántos me ponen allí en ese chat. Hoy yo digo que estoy firme en esta palabra. A mí sí que no me engaña. Vamos a ver quién lo pone. Yo me declaro firme. Yo me declaro anclado en esta palabra de la gracia del Evangelio. Dice Sixta Almará, le dice, les confieso, hermanos, me pasó no hace mucho, traté como de retroceder y regresé a congregarme donde lo hacía hace tiempo y le soy sincera, regresaba horrible y la medio emoción con que llegaba era arrastrada con ese vacío que se hablaba ahí. ¡Wow! Oye, qué honesta esta hermana. Ella misma, la felicito, hermana Sixta. No, eso no es del Espíritu. Usted recibe una palabra que lo eche para atrás. Usted tiene que moverse hacia adelante. Mejor quédese en su casa oyendo esta palabra. ¿Tiene algo ahí, pastor? ¿Qué iba a decir? Sí, María Calderón dice que cerca de ella hay como 50 iglesias. Oh, sí. Por allá, por el sur de la Florida. Y Javier Parra dice más cortante que toda espada de dos filos. Mire, ya la gente de aquí ya se ha parado por allí, se ha ido. Plácido nos comenta, lo dar por hecho y se envenenan. Hay cosas que te pueden hacer mucho daño. Y entonces, oye esto, porque los creyentes de gracia, entonces ahora, el pastor lo decía, por el hecho de que no nos estamos reuniendo presencialmente, no significa que usted se va para una iglesia de la ley. ¿Usted va a hacer eso? No, continúe en la libertad gloriosa, continúe gozándose. Y la otra cosa es que no hay palabra. ¿Cómo que no hay palabra? Hay palabras 2 jueves al mes, hay palabras todos los domingos y hay un canal de YouTube que tiene cientos y cientos de mensajes y de estudios que quizás usted no ha escuchado. No es por palabra, pero no se meta en una cisterna vacía. No vaya buscando agua fresca a una fuente que está seca. No haga eso. Manténgase en la palabra del Señor. Y mire, excusas no hay. Hay suficiente material de estudio para alimentarse. Así que yo te insto, como le instó Pablo a los Gálatas, yo te insto a que te mantengas en la verdad. Yo te insto a que no cedas por un segundo a la esclavitud. No. Ay, porque es que yo quiero canta en tu casa, pon un disco y canta. Pero eso de buscar agua en cisternas vacías, eso no debes de hacer eso. Pastor, tremendo tema que hemos compartido hoy. Y mire, este de Gálatas 2, este es el meollo de toda la iglesia cristiana en el día de hoy. Este es el meollo, Gálatas 2. Léase ese capítulo 1 y capítulo 2 y usted va a abrir los ojos y se va a dar cuenta dónde estaba la iglesia pedrina y dónde estaban las iglesias de Santiago y de toda esa gente después que Jesucristo resucitó. Siguiendo con el testimonio de Sixta, dice, y un día tomé la decisión de no volver. Yo la felicito. No perdió nada. No. Y Valentín Solórzano dice, me declaro firme y anclado en esta palabra de verdad. Oye, Valentín, qué bueno escuchar esa declaración. Quiero verte pronto. Vamos a pasar por
por Guatemala prontito, ya hablaremos sobre eso. Margarita dice, yo estoy firme en esta palabra. Oh, dice María Calderón, me declaro firme en la palabra de la gracia en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo lo recibo así. Tomás Antonio dice, yo me declaro firme en esta palabra, es sana doctrina. Así es. Giovanni dice, hoy declaro que estoy anclado en esta palabra. Plácido dice, yo me declaro firme en esta palabra. Javier Parra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Erlín Gamboa, yo me declaro firme en esta palabra. Eso. Glenda Vélez, yo me mantengo firme en esta palabra. Zulma, yo me declaro firme y anclado en la gracia de Dios. Oye, Nora Umaña, oye Nora, qué bueno verte hace días, te amo, tú sabes que te amo. Yo permanezco firme en este evangelio. Sí, me gusta eso, que no seas embrujado ni movido. Dice Sixta dice, acá hay miles, pero ninguna logró llenarme. Dios sabe que es así. Qué bueno, gloria al Señor. Yadira, en años anteriores estuve en otras iglesias que nunca me llenaron. Wow. Oye, qué lindos testimonios. Dice Javier, si esta no es la palabra, entonces ¿cuál es la palabra? Qué tremendo, gloria a Dios. Dice Valentín, Dios me ha puesto a enseñar el evangelio en un pueblo de mi país donde vivo. Qué bueno. En la frontera con El Salvador. Acá es el único lugar donde se enseña la verdad. Esperé 10 años para empezar de nuevo a predicar. Me desvié hacia el libertinaje, pero nunca me fui a esclavitud. Dios me mostró que aunque estaba en libertinaje y ya estoy dentro de la verdad. Gracias, amados pastores Carlos y Eladio. Aquí los esperamos. Qué lindo. Ángela María Muñoz de Cali, Colombia. Quiero mantenerme firme. Oye, Pipo, allá en Texas. Yo también soy de esa casa. Tú eres de aquí, mi hermano. Está firme. Gloria a Dios. Manténgase firme, hermano. Está pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bueno, si no paramos, pastor, seguimos. Esto hay que pararlo de alguna manera. Pero yo me alegra la reacción de los hermanos. Me alegra el tiempo de estar firme, de no dejarse embrujar fácilmente. Así que palabras finales, pastor, para despedirnos ya de este pueblo maravilloso que nos ha escuchado hoy. Pastor Carlos, ya llevamos posiblemente más de 25 años enseñando esto. Entre un ministerio y el otro, en el de Te Exaltamos Dios, 10 y pico de años ya. Esta palabra nos ha hecho bien. Mire, sí. Esto, nosotros estamos convencidos de esto. Y nosotros no vamos a ceder a salirnos de esto para irnos a buscar yo no sé qué. Yo le insto, a mí me enorgullece ser parte de este mover tan lindo del Señor, de esta palabra de gracia. Y yo quiero que usted se sienta igual, que se sienta orgulloso de que está en un sitio donde le están hablando la verdad y donde no lo están manipulando de ninguna forma, porque aquí no hay que manipularte de nada, pero si tú eres dueño de todo es vuestro, dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Entonces, lo que queremos es que tú permanezcas en esta verdad. Y yo te felicito que juntamente conmigo y con el pastor Carlos, tú te mantengas en esta verdad. Aquí estaremos, no importa qué. Así que yo te declaro bendecido en este día y me enorgullece, pastor, ser parte de este ministerio. Qué bueno, qué lindo. Nosotros también, y queremos ver ese pueblo el 19 de noviembre. Allá, esos que están firmes en esta palabra, nos vemos allá el domingo 19 de noviembre. Vamos a festejar, vamos a darle gracias. Si usted tiene motivo para darle gracias, ¿ha sido Dios fiel contigo este año? Pues vamos para allá, servicio de acción de gracias, con comida, con celebración, y nos vamos a gozar en el Señor. Dice María Calderón, se ha visto el fruto de esta palabra en medio de las grandes pruebas que nos ha tocado vivir. Gracias a Dios. Qué lindo. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por su fina sintonía. Nos veremos el miércoles, pastor. Viene con estudio, ¿verdad? El jueves. Perdón, el jueves. El jueves hay estudio.
sobre A las la 7. batalla del alma. Va a ser tremendo. Los declaramos bendecidos con toda bendición. Hasta la próxima. Hola, te habla el pastor Eladio Ramos del ministerio Te Exaltamos Dios, aquí en Miami, Florida. Y por este medio quiero extenderte una invitación a nuestra próxima reunión presencial, la cual se celebrará el día 19 de noviembre a las 11 de la mañana en el Hotel Holiday Inn del Palmetto y la 103. Invita a tus familiares, invita a tus amigos, tendremos una cena de acción de gracia. Son todos bienvenidos, muy bendecidos. Te exaltamos, Dios, levanta.